Jueces 15:18. Es un día espectacular afuera. Voy a tratar de ser breve para soltarlos ahí al aire libre, hermanos, para que vayan al parque. Por lo que Dios quiera, amén, hermanos, lo que Dios quiera. Gloria a Dios. Aleluya. Jueces 15:18 y 19 dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Leí hasta hoy. Padre Santo, gracias te damos, Jesús, por su palabra. Ya está ungida, pero úngeme a mí con aceite fresco en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Jueces capítulo 15 contiene la increíble historia de la victoria adquirido por Sansón con la quijada de un asno. Muchos de nosotros recordamos esta historia de la escuela dominical, que termina en 1000 hombres matados con un pedacito de hueso desechado. La historia de por sí es un gran testimonio de la bendición y la liberación que Dios nos da en la misma cara de obstáculos que parecen ser insuperables. Comienzo con el engaño de Sansón por sus propios paisanos. La palabra dice que Sansón permitió a 3000 de sus paisanos atarle con 2 sogas o cuerdas nuevas, y le entregaron en manos de los filisteos. Al llegar a un lugar llamado Leí, los filisteos salieron al encuentro confiados que sus enemigos odiados que su enemigo odiado Sansón había sido entregado en sus manos. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Una vez librado, Sansón encontró una quijada fresca de asno, y utilizándolo como un arma mató a 1000 filisteos, dice la palabra. Es una tremenda historia de la liberación de Dios. Pero lo que me ha llamado la atención hoy no es la gran victoria que Sansón obtuvo, sino la secuencia de eventos que siguen su victoria. Después de la batalla, Sansón echó su arma a un lado y estaba totalmente agotado, dice la Biblia. Jueces 15:18 dice que Sansón tenía gran sed. El efecto natural del gran calor y gran esfuerzo que había hecho en la batalla, amén, lo había dejado a él exhausto. Es posible que esa batalla había durado tal vez hasta 3 horas, y al fin de la misma Sansón estaba agotado, exhausto, rendido totalmente. Terminando la batalla y tomando un pequeño descanso, Sansón sintió una gran sed, pues estaba a punto de desmayar, dice la Biblia. Estaba tan agotado y cansado que creía que su victoria iba a convertirse en una gran derrota. Creía que estaba a punto de morir de sed, dice la Biblia.
y caer en manos de los mismos filisteos. Hay muchas veces en mi vida cuando yo he podido identificarme más con el Sansón del versículo 18 que con el Sansón del versículo 16, cuando cantó su canción de victoria. Yo sé que es ganar grandes victorias. Me he parado donde Sansón se paró cuando le puso por nombre a ese lugar Ramat Lehi, el monte de la quijada. He visto a Dios dar liberaciones sobresalientes de las cosas ordinarias de la vida. Cosas ordinarias como quijadas me han dado grandes victorias en la batalla. Y hermanos, esta es la clase de Dios que hoy usted y yo estamos sirviendo. Él saca cosas buenas de las cosas ordinarias que la vida se nos entrega. Esos momentos cuando la derrota se torna en victoria, donde la tragedia se torna en triunfo, son la fuente de algunos de los testimonios más grandes que tú tienes y que yo tengo en mi vida. Sin embargo, muy a menudo me encuentro en el lugar de Sansón en el versículo 18. Rápidamente el brillo de la victoria disipa y la realidad brusca de la vida invade a nuestra existencia. El grito de júbilo del domingo se torna en una lucha diaria del lunes. En las escrituras muy a menudo vemos que los problemas siguen las victorias. Los israelitas cruzan el Mar Rojo y enseguida enfrentan hambre y sed en el desierto. Después de la victoria de Elías en el monte Carmelo, viene la depresión en Berseba. Cuando la unción se disminuya sobre Sansón, se da cuenta que solamente es un hombre como todos los demás hombres. Hemos estado ahí muchas veces, hermanos. Los problemas siguen las victorias. Pruebas habitan a la sombra de los triunfos. Así, la victoria de Sansón no duró mucho tiempo y la vida le recordó que era solamente un hombre y sin agua se iba a morir. Cuando Sansón tenía sed y se vio en necesidad, en el versículo 18 dice la Biblia que clamó al Señor. Lo que sigue es aún más increíble que la victoria ganada por la quijada del asno. El siguiente versículo dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Ahora hay varias formas de interpretar este suceso. Algunos creen que Dios abrió un lugar en la misma quijada que Sansón había desechado. O sea que Sansón volvió donde estaba la quijada, lo levantó de nuevo y de ese lugar que él había, la quijada del asno, donde él había recibido la victoria, salió el agua. Amén. Muchos creen que así fue la cosa. De ahí salió el agua con que se pudo saciar su sed. Otros creen que Dios abrió una fuente en un lugar prominente de la geografía de la tierra y de ahí salió el agua. En realidad, hermanos, no importa. La verdad es que Dios hizo un milagro en el lugar menos pensado. Produjo una fuente de donde Sansón pudo saciar su sed. Amén, aleluya. Cuando Sansón estaba muriendo de sed, cuando sentía que sus enemigos le iban a vencer, cuando se sentía que las circunstancias de su vida le iban a hundir, Sansón clamó a Dios y Dios oyó su clamor y Dios le contestó con fuentes de agua
viva. Aleluya. Me asombro de cómo Dios provee fuentes de agua refrescante en los lugares menos pensados de la vida. Puede que sea que estás manejando su carro por la calle, triste, acongojado, luchado y afligido, cuando de repente viene una alabanza a tus labios y comienza a cantar y alabar al único Rey de la gloria en su carro. Y ahí mismo en el tráfico y en el tranque y en las horas, amén, pesadas del tráfico de la mañana, con su corazón entristecido, comienzas a cantar una canción nueva al Señor Jesucristo, entonar algo desde la profundidad de su corazón, y Dios abre ahí en su carro una fuente de aguas vivas, amén, para saciar la sed y la necesidad que tú tienes de Él, amén, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay alguien que puede alabar al Rey en el día de hoy. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos han experimentado una fuente de agua viva en un lugar no esperado? Aleluya. Gloria a Dios. Mi Biblia dice que Él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Su fuerza regresó. Su espíritu se renovó en Él. Se refrescó su alma con las fuentes de aguas. Cuando Sansón descubrió el refrigerio de Dios en ese lugar desolado, le puso por nombre En Acore, que significa la fuente del que clame. Este nombre de por sí es un testimonio. Sansón está diciendo: clamé a mi Dios y Él me oyó, dándome fuentes de aguas vivas. Aleluya. Así es mi Dios y así es su Dios en esta tarde. Cuando usted le clama, Él le oye, mi hermano, y Él responde a mi necesidad y Él responde a su necesidad también. Aleluya. El salmista David dijo: a Jehová clamé estando yo en angustia y Él me respondió. Aleluya. Si le clames a Dios, mi hermano, Él le oirá. Si estás visitándonos en esta tarde y pasaste por esa puerta con necesidad en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, en tu cuerpo, si usted levanta su voz con fe en este lugar, en esta tarde, y usted le clame al Señor Jesucristo, Él le oirá. Aleluya. Alguien levanta su voz y clame a Jesucristo. Oh, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando leo el resto del versículo 19 me da ánimo. Nos dice que este lugar de refrigerio, que se llama la fuente del que clama, todavía está en Leí hasta hoy. Hermano, quiero que sepa que todavía hay una fuente fluyendo, amén, en Leí. Todavía hay un lugar de refrigerio en Leí. Todo esto no fue algo temporario que Dios hizo para Sansón. Es algo profético, es una palabra profética para ti, una palabra profética para mí. Estando en necesidad, teniendo sed, aleluya, si le clamamos a nuestro Dios, Él nos oirá desde el cielo y Él nos mandará aguas refrescantes en el... Aleluya.
Yo creo que, hermanos, todavía hay un refrigerio para todo aquel que clamaría a Dios desde un lugar llamado Leí. Ahora, ¿qué significa Leí? Leí es donde los filisteos se reunieron para capturar a Sansón. Leí es el lugar donde Sansón debía ser entregado a sus manos, o sea, a las manos de los propios filisteos, sus enemigos. Leí es donde le iban a burlar, donde le iban a atormentar a Sansón. A veces nos encontramos en un lugar llamado Leí. A veces estamos abrumados por un enemigo que nos quiere destruir. A veces nos encontramos débiles, cansados. Sentimos como que el mismo enemigo se nos va a acabar al igual que Sansón. Pero permíteme decirle que en Leí hasta hoy hay una fuente para ti y una fuente para mí. Hay fuerza refrescante en medio de su campo de batalla, hermano. Hay una fuente del que clame para aquellos que se aprovechen de ella. Leí es un valle en la parte suroreste de Judá. Era un lugar bajo, un lugar desolado, un lugar árido. Seguramente usted sabe de qué hablo. Esos lugares donde no puede agarrar tracción, donde todo le viene encima. Esos lugares donde ora y pareciera que el cielo está hecho de bronce. Amén, aleluya, gloria al Señor. Esos lugares donde el dolor y tristeza son sus acompañantes continuas. Esos valles donde la esperanza se agota y la derrota es inminente. Leí fue el valle donde supuestamente Sansón habría de morir, donde el enemigo iba a atarle y robarle su victoria. Leí debía ser un lugar de derrota para Sansón, pero Dios hizo que subiera milagrosamente una fuente en el mero valle de la supuesta derrota. Cuando pareciera que no habría esperanza, hermanos, cuando pareciera que el enemigo iba a triunfar, Dios abrió una fuente llamado la fuente del que clame. Amén, aleluya. Y lo bueno es que la fuente todavía existe hasta hoy, en esta misma tarde. Aleluya. Si te encuentras en un valle, hoy le tengo una palabra de Dios. En el valle de Leí hay una fuente que se llama la fuente del que clama. Aleluya. Hay un lugar donde puedes entrar, donde sus fuerzas serán renovadas. Hay un lugar donde puedes tener acceso, donde el Espíritu será avivado por las aguas refrescantes del Espíritu Santo. El significado literal de Leí es un poco incierto, pero muchos eruditos creen que significa en medio de una tropa. Suena un poco como cuando David dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sansón estaba en Leí, en medio de una tropa, en un lugar donde debía ser derrotado. Sin embargo, fue en ese mismo lugar preciso que Dios le proveó fuentes refrescantes. Cuando pareciera que el enemigo le tiene sitiado, hermano, y hay peligro por donde quiera que sea, quiero recordarle, hay una fuente en el valle de Leí. Le tengo un mensaje positivo de Dios hoy. Cuando te encuentres débil y cansado, cuando estás muriendo de sed, existe hasta hoy una fuente para tu vida. Cuando estás sitiado por una tropa, cuando estás en el valle de una supuesta derrota, hay una fuente de aguas cristalinas en ese valle esperándote. Es llamado la fuente del que clame. Es una fuente que se abre solo al sonido de su clamor. Si Sansón no se hubiera clamado a Dios, seguramente se hubiera muerto.
Si Sansón se hubiera enorgullecido pensando que podía hacerlo por sí solo, amén, hubiera quedado postrado y caído en el suelo. Pero cuando clamó a Dios, se le abrió la fuente. Hay una fuente en su valle, hermano. Hay una fuente en su dilema, hermana. Hay una fuente en medio de su angustia, iglesia del Señor Jesucristo. Hay una fuente del que clame. Está aquí hasta hoy. Pero la única manera de tener acceso a esa fuente es por medio de levantar su voz en medio de ese valle de angustia y clamar a voz en cuello al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Quiero decirle, hermanos, es su clamor lo que suelta la bendición de Dios en su vida. Es su clamor lo que suelta la fuente de aguas vivas en su vida. Es su clamor lo que libera el mover de Dios en su vida. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está la sed, de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. La fuente del que clame se libera en mi vida y en su vida solo cuando usted levanta su voz y comienza a clamar al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Si estás en una crisis, una situación, una dificultad en su vida en el día de hoy, si te encuentras en un valle, pareciera que estás muriendo de sed, pareciera que es el lugar que va a ser donde el enemigo se acabe contigo, donde no hay más esperanza para tu vida espiritual. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero decirle, amén. Cuando usted levanta su voz en cuello y comienza a clamar al Dios de la gloria, su clamor llega a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Y Dios ha prometido, hermanos, mandar aguas en el desierto, aguas en su valle, aguas en su desesperación, aguas en medio de su necesidad, aguas vivas van a llegar. Pero tienes que clamar a Dios. Hay gente que tiene necesidad, pero tienen tanto orgullo que no están dispuestos a clamar a Dios. Pero aquel que estaba sentado por el camino, ahí estaba Jesús pasando, y el ciego clamó: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y la gente le decían: cállate, ¿no ves que el Señor está de viaje, está para una comisión, tiene algo que hacer? Mejor cállate, déjalo en paz. Dice la Biblia que él, en vez de callarse, con más ímpetu, con más fuerza, siguió clamando al Señor, porque el que clame recibe aguas. Amén, aleluya. El que clama desata el poder de Dios. El que clama desata la fe. El que clama desata la bendición. El que clama desata el fluir del Espíritu Santo en su vida. El 30 de julio de 1997, a las 11:35 de la tarde, millones de toneladas de rocas y lodo descendieron del lado de la montaña Trebol en Australia, llevando 2 resorts, hoteles de esquiar en su camino. En solo unos momentos, una gran cantidad de personas fueron matadas y enterradas vivos.
Stuart Driver era una de esas personas. De acuerdo a sus propias palabras, abrió los ojos, pero solo pudo ver oscuridad, una oscuridad negra. Se le hacía que su corazón se le iba a salir por la boca y comenzó a clamar en voz alta, pero nadie le escuchaba. Recostado ahí, se dio cuenta que probablemente estaba enfrentando la muerte. Atrapado bajo los escombros, no podía liberarse por sí solo, casi no podía mover. Era una situación sin esperanza y así se quedó por 55 horas. Pero Stuart Driver hizo una cosa correcta. Siguió clamando por ayuda hasta que por fin la ayuda llegó. Los equipos de primeros auxilios dejaron de buscar sobrevivientes, se dedicaron a buscar cadáveres. Cuando uno de ellos oyó un clamor débil rompiendo el silencio, la voz creció y escuchó a alguien clamando: ¿hay alguien aquí? ¿Me oyes? ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Estoy muriendo! El rescatista respondió: aquí estoy, ¿dónde estás? Siga clamando, porque si dejas de clamar, no puedo ubicarte. Stuart Driver fue rescatado porque no dejó de clamar en su angustia. Y quiero decirle, hermanos, muchos se han ido al cementerio espiritual sencillamente porque dejaron de clamar a Dios. Hay una fuente que se abre en mi vida y se abre en su vida. Se llama el río del Espíritu Santo. Pero si usted es tan orgulloso que el día de hoy que no puedes levantar su voz en cuello, ¡aleluya! Somos pentecostales, hermanos, y no podemos callarnos. Amén, aleluya. Estás en su desesperación, estás en su necesidad, estás en su problema. Lo que el diablo más quisiera que usted hiciera es que se callara. Él no quiere que tú le clames a Dios, porque Él sabe que tal como Sansón, lo que abrió la fuente de bendición para Sansón era que el hombre levantó su voz en cuello y clamó a Dios y le dijo: Dios, aquí estoy muriéndome, sálvame. El diablo le está diciendo: cállate. Y Dios está diciéndote: no deje de clamar. No deje de clamar. Aleluya. Clame a mí y yo te responderé. Pónganse en pie, hermanos. Hace tiempo escuché una propaganda y al final de la propaganda decían esta frase: la ayuda es tan cerca como una llamada telefónica. O sea, solo tenían que levantar el teléfono aquel entonces y marcar. Ya nada más levantar el celular
Pero siendo que Dios está tan cerca para escucharnos, muchas veces nos callamos y no decimos nada. Y Dios está diciendo: hoy voy a liberar desde su interior un río que va a saturar los lugares secos de tu alma y de tu espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, yo he tenido que clamar así al Señor. Han habido veces en mi vida cuando yo sabía que si yo no clamaba al Señor Jesucristo, me iba a morir espiritualmente. Pero me humillé en la presencia del Señor. Me caí de rodillas o donde yo estaba. Aleluya. Yo no me siento tan grande que no puedo llorar y no puedo quebrantarme y no puedo clamar al Dios de la gloria. Aleluya. Yo quiero decirle, iglesia, aprenda a clamar a Dios y no deje de clamar. Si estás ahí bajo los escombros de un ataque, un asalto del diablo, de una avalancha, el enemigo le va a decir: deja de clamar, porque ¿para qué clamar si nadie le oye? Pero hay un Dios en el cielo que cuando usted le clama a Él le oirá. Él le oirá. Su oído es atento al clamor de su pueblo. Como una madre en la noche, el bebé comienza a llorar, el papá da la vuelta y sigue roncando. Los demás en la casa no hacen nada, pero la mamá, su oído está atento al clamor de su bebé. Y cuando otros no responden, la mamá se levanta y corre rápidamente donde está su bebé y lo levanta y lo chinea, lo alimenta, lo da lo que necesita. Yo no sé qué de usted, mi hermano. A veces yo clamo y la gente no me oye. Yo clamo, el gobierno no escucha. Yo clamo, la gente no. Pero cuando yo clamo al Señor, estoy seguro de una cosa: Él oye el clamor de su pueblo. Y me manda agua para saciar la sed. Y en medio del valle de donde yo debo estar derrotado, Dios me da una victoria, porque clamé a Él en mi angustia y Él me oyó. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hay alguien que quiere clamar a Jesús en esta tarde. Quiero que salga de su banca. Si está visitándonos, no sienta pena. Tienes una necesidad en su vida. Venga aquí a este altar, acompaña a los hermanos y acércate al Señor Jesucristo. Y juntos vamos a levantar un clamor que va a liberar un mover de Dios en nuestras vidas. Pasen, hermanos, en el nombre de Jesús. Pase, joven, pase, jovencita, pase, joven, pase, hermana, pase, hermano, papá, mamá. Y levanta su clamor a la presencia del Señor Jesucristo. Quiero estar en tu presencia.